Aparece otra noción importante en el tema, y es la historia, y es la aceleración de la historia, es la sensación y el impacto del tiempo. Muchos teóricos han hablado del tema, desde la filosofía, desde la sociología, desde la antropología. Yo he visto el manejo del tiempo en pedagogía desde la psicopedagogía. Es el tiempo evolutivo del estudiante, pero poco he visto el trabajo sobre el tiempo en los procesos del pensamiento educativo y pedagógico. Kundera, un literato, nos está diciendo de manera criolla lo siguiente, y así lo entiendo yo. Bolívar nació en un periodo histórico y murió en el mismo periodo histórico. Para usar su figura, nació a caballo y murió a caballo. Aunque con muchos callos en la cola, porque ha sido uno de los grandes personajes que más ha estado a lomo de caballo. Mi generación, yo nací en un campo a caballo, no llegaba carro, había que movilizarnos a caballo o a pie. Y voy a morir navegando en el ciberespacio, es decir, ya estoy navegando en el ciberespacio. Y ya me puedo echar estos discursos sentado detrás de mi escritorio, con un aparatico de estos y una cámara frente. Ya no necesito montar a caballo, sino estar sentadito en la casa. A mí, hasta los 30 años, no se me ocurría ni remotamente que yo podía hablar con alguien al otro lado del planeta mirándome cara a cara y en tiempo presente. Eso no me cabía, no estaba dentro de mis cábalas mentales. Ese proceso dividió en el mismo periodo histórico como 3 generaciones con respecto a la tecnología, que son reconocidos, pero sin separarlos radicalmente, sino referencialmente, porque no hay frontera, sino simplemente hay una secuencialidad. Y es los adultos que nunca llegaron a la tecnología y se van a morir sin tocarla. Todavía hay. Y en lo rural, muchísimos, ¿no? A pesar de todos los programas que hay en alfabetización en tecnología y que se llevan a lo rural. La segunda generación en la cual estoy yo es la que llegamos a la tecnología por allá a los 40 años. Sí. Yo en mi vida, curiosamente, pues buena parte estuve al frente de la universidad en cargos administrativos y tenía a mi lado la secretaria, que era la que digitaba. Cuando llegué al ministerio, me pusieron en un cubículo, un computador, y obviamente no me pusieron secretaria. Entonces me tocó que aprender a digitar. Ya cuando uno tiene los dedos rígidos, ¿no? Cuando voy a empezar la artritis, y a aprender a digitar. Aprendí más o menos bien, que gracias a haber aprendido bien, he escrito 5 libros y el año entrante publicaré mi primera obra de literatura. Aprendí. Esa es la generación que llegamos a la tecnología muy mayores. Y la otra generación es la que nació, que llaman los nativos en la nueva tecnología.
Para los nativos en la nueva tecnología, el mundo empezó con ellos. Ellos no se pueden imaginar el mundo sin internet, el mundo sin computadores, el mundo sin todas esas bondades comunicativas que tienen las nuevas tecnologías. Tuve un egresado de la ESAP en Administración Pública, en los equipos de estos últimos años, trabajando en lo rural el tema de la formación política, y cuando lo llevé a una escuela pública pasaba por el campo y dijo: yo quiero tener una vaca. Le dije: ¿por qué? Es un muchacho que tiene 28 años. Le dije: ¿por qué quiere tener una vaca? Digo: pues para tener leche natural todos los días. Le dije: ¿y así de fácil? Dijo: ¿por qué me pregunta eso? Le dije: pero una vaca necesita un montón de atenciones, potreros y todas esas cosas. Y además una vaca no da leche todos los días. ¿Y cómo así? ¿No da leche todos los días? No. Dijo: yo pensaba que una vaca da leche todos los días. Dije: no. Le dije: ¿su mamá da leche todos los días? Se sacudió, ¿no? Pues, dijo: no. ¿Y cuándo da leche su mamá? Dije: pues cuando pare un hijo. Le dije: ah, bueno, una vaca es igualitico. Dijo: ah, entonces es muy difícil tenerla. Bueno, la anécdota es para mirar que hay problemas entre las generaciones, porque el mundo, como lo dice Kundera, es tan acelerado, se acelera cada día más, que uno en cualquier momento pierde ¿qué? Vigencia. Pierde vigencia. ¿Qué días me dice un hijo: papá, ¿y usted por qué todavía corre por un lado y corre para otro? Y ya no es hora de que descanse. Le dijo: pues si me invitan es que todavía tengo vigencia en algo. Sí, hay vigencia. Ese tema es demasiado importante, porque es que estamos perdiendo contacto con las nuevas generaciones. Somos un momento, un periodo histórico en donde estamos cohabitando 3 generaciones con maneras de pensar el mundo diferentes, con maneras de dialogar el mundo diferentes, con simbologías diferentes, y entrar a dialogar con los hijos no es fácil. Empecemos por los hijos, las dificultades que hay para entendernos. Cuando están chiquiticos nos entendemos perfectamente porque ellos todavía no hablaban. Pero cuando empezaron a hablar empezamos a no entendernos. Y cuando empezaron a hablar menos, empezamos a entenderlos menos. Porque se va cortando la comunicación, porque ya no tenemos cosas que hablar. Entonces, si eso pasa con los hijos, pensemos qué pasa con nuestros estudiantes. Quizás es la época más difícil de ser maestro. Yo volví al aula a ser maestro este año, en 10º y 11 grado. 2 horas, 4 horas semanales durante un semestre, trabajando con jóvenes de 15 años, 16 años. Y recordé que hace 40 años había hecho eso, y que la época más difícil en donde yo encontré de ejercer la docencia, que ya tuve el privilegio de ejercerla en todos los niveles educativos, desde primero hasta la universidad, fue la adolescencia. Es un periodo duro. Y quienes más me saboteaban cuando yo era profesor de 4º bachillerato en esa época eran las niñas más que los niños. Entonces, si en esa época la comunicación era difícil, que yo era joven, próximo a ellos, imagínense la dificultad ahora de hacerme entender de los jóvenes. Pero tenía una ventaja comparativa para entenderme con los jóvenes: el uso de la tecnología. Entonces, ese fue el puente que yo logré establecer con ellos, y más o menos nos pudimos entender.
Eh, en esa lógica aparecen varias teorías de carácter pedagógico y de carácter filosófico para tratar de sintonizarnos teóricamente versus estas nuevas realidades. De pronto nosotros veníamos con una concepción de la historia inercial que nos habían inculcado en la universidad y en las normales. La historia como devenir, determinada por unas leyes o tendencias. Y entonces, cuando uno mira la historia como devenir determinada por leyes o por tendencias, uno logra, entre comillas, hacer juicios de valor sobre lo que debe permanecer y lo que debe ser. Y uno se agarra de ahí y echa sus discursos agarrado de ahí. Se saca el título universitario agarrado de ahí. Entonces a mí me dijeron, ¿cómo debe ser el currículo? El currículo debe ser flexible. Me agarré de ahí. Saqué 5 sobre 5 en pregrado, respondiendo a esa pregunta. 5 sobre 5 en especialización. 5 sobre 5 en maestría y 5 sobre 5 en doctorado, diciendo que el currículo es flexible. La mentira más grande que nos hemos hecho los maestros. Las instituciones educativas, con todo el respeto. Porque al entrar al grado escolar, el año escolar, lo primero que hacemos es el plan de estudio. Y al frente le ponemos las fechitas. Tal día, ¿cierto? Más o menos. Y eso lo asumimos como planeamiento. Y lo confundimos con programación. Programación es colocar unas actividades y al frente unas fechas. Cuando el currículo se vuelve quieto, rígido, automáticamente lo estamos dejando fuera de la historia. Porque yo me agarro al deber ser y al ser histórico del pasado y no le abro las puertas a lo que debe ser en el futuro. Entonces, mientras los currículos sean rígidos, estamos necesariamente trabajando fuera del tiempo. Ya ahí creamos la condición para que el currículo pierda vigencia y además pierda pertinencia. Vuelvo a escuela unitaria. Escuela unitaria podía ser vigente y pertinente si el docente estaba formado para que fuera vigente y pertinente. ¿Por qué? Porque el maestro los sábados y los domingos hacía las fichas. Y en las fichas le colocaba al estudiante un diálogo con su entorno. Piense en la vaca que tiene su papá. Pinte la vaca que tiene su papá. Pinte la cosecha que tiene su papá. Escriba lo que piensa su mamá. Cuántos hijos hay en la casa, etcétera, etcétera. Entonces el maestro establecía las fichas. Cuando ya hay unas cartillas universales, empieza a descontextualizarse el discurso, porque los contextos son diferentes. Y hubo la primera queja y llamó el Ministerio Universidad de Pamplona, necesitamos fichas regionales. Listo, empecemos por el Chocó. Y se vinieron unos colegas míos de allá del páramo de Pamplona, con Ruana, al Quibdó, a estudiar la cultura del Quibdó, e hicieron fichas para el Chocó. Y después las encontramos en el páramo de Sumapaz. Fuera totalmente del lugar.
fuera de contexto. Bien, entonces, vuelvo a la escuela unitaria, como yo hago las fichas, pues yo sí puedo dialogar con el contexto, y si yo estoy preparado para una apertura curricular, etcétera, pues se supone que voy a trabajar con el contexto de los estudiantes, con el lenguaje de los estudiantes. Un ejemplo. Llega el niño rural y dice: profe, ¿me da permiso ir al baño porque me duele el estómago? La profesora le dice: estómago no se dice. Dice: a ver, mi mamá dice estómago, mi papá dice estómago, mis hermanos dicen estómago, mis tíos, todos dicen estómago, y nos entendemos. ¿Y por qué la profesora dice que no se puede decir estómago? Y bueno, ¿empiezo a imponerle mi lenguaje o empiezo a hablar con el estudiante de su lenguaje? En eso son expertos los investigadores brasileños. Los brasileros nos dan unas clases espectaculares en eso. Y en la enseñanza de las matemáticas, ellos hacen una investigación de por qué tanta dificultad en matemáticas, y hacen la investigación, y descubren que es que los chicos no saben leer. No es que no sepan matemáticas, que no saben leer. ¿Y por qué no saben leer? Se preguntan después. Porque la manera de enseñarlos a leer no es pertinente. ¿Y qué sería pertinente? Dicen ellos, que los niños aprendan a partir de ellos y no a partir de los profesores. ¿Y a partir de ellos qué significa en matemáticas? Aprender a leer en matemáticas. Ojo con esto. Y en este libro yo sustento que la educación básica es el nivel educativo en donde los niños deben aprender a leer críticamente el mundo para tener las bases con las cuales actuar en el mismo. A leer. ¿Qué significa aprender a leer? Aprender a leer matemáticamente mi mundo, biológicamente mi mundo, sociológicamente mi mundo, políticamente mi mundo. A leer. Los niños no tienen en educación básica que ser científicos, aprender ciencias naturales, aprender ciencias sociales, no, aprender a leer el mundo desde los códigos de las ciencias, que son las que trabajamos. En Colombia ni la universidad nos forma como científicos, empezando porque el índice de doctorados en Colombia está de los más bajos. Y como hay que rendirle cuentas a OCDE, ahora hay feria de doctorados.